Los electrones que quedan en la cadena de transportadores son donados para reducir al oxígeno a agua. Los protones utilizados en esta reducción para formar el agua metabólica son captados del lado de la matriz de la membrana mitocondrial interna. Cabe destacar que el oxígeno es el último en aceptar los electrones, por eso se llama aceptor de electrones. Los protones que llegaron al espacio intermembrana regresan al lado interno de la matriz mitocondrial. Como la membrana mitocondrial externa es impermeable a los protones, estos regresan por canales específicos de protones, llamados partícula F sub 0. A medida que fluyen los protones impulsados por la fuerza protón motriz, que es una energía electroquímica debida a la diferencia de concentración de protones, se provoca la síntesis de ATP, catalizada por el complejo F sub 1, asociado a la partícula F sub 0, que estructuran en conjunto el complejo enzimático ATP sintasa. Esto sucede porque el complejo F sub 1 fosforila al ADP transformándolo en ATP, algo que la célula necesita. Por eso trabaja tan arduamente en este proceso catabólico. Pasemos a hacer un balance energético. Debemos recordar que en la glucólisis se liberaban 2 ATP y 2 NAD reducidos. Sumamos estos, pero antes debemos aclarar que pueden haber situaciones en que un NAD o un FAD capten los electrones. Por ello, se aclara que dependerá del sistema de lanzadera que participe en el proceso. Así, si el que transporta el NAD reducido, la lanzadera se llama malato aspartato. Si por el contrario, quien transporta es el FAD reducido, se llama glicerol 3-fosfato. Y ahí puede haber un cambio en la sumatoria. En la acetilación del ácido pirúvico se generan 2 NAD reducidos que producirán 3 ATP. En el ciclo de Krebs se producen un ATP, 3 NAD reducidos, 2 FAD reducidos, pero debemos recordar que desde la acetilación se duplica, porque desde la glucólisis salieron 2 piruvatos y el cálculo de rendimiento se hace por una glucosa completamente degradada. La suma daría como resultado 36 ATP o 38 ATP, según la lanzadera que haya intervenido en el proceso. Ya vimos que la glucosa degradada con oxígeno forma piruvato, entra al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ahora veamos la fermentación. Este es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. En esta situación, el piruvato puede seguir 2 caminos, el de la fermentación láctica o el de la fermentación alcohólica. Cuando a los tejidos animales no se les puede suministrar oxígeno suficiente para mantener la oxidación aeróbica del piruvato, por ejemplo, cuando haces actividad muscular vigorosa, este se reduce a lactato, produciendo 2 NAD reducidos. Recordando que eran 2 piruvatos. El lactato es el responsable de los calambres. Hay una fermentación a cargo de los hongos y bacterias. En este caso, se produce dióxido de carbono y etanol. Ambas fermentaciones producen pequeñas cantidades de ATP porque se producen en ausencia de oxígeno. Es importante hacer una diferenciación con el término putrefacción respecto de la fermentación. La putrefacción, que es la descomposición de las proteínas llevada a cabo por los descomponedores, los olores desagradables que se desprenden se deben a los compuestos nitrogenados y azufrados de estas macromoléculas.